Vamos a complementar el ejercicio que estábamos haciendo ayer, recordando el diagrama. Por aquí tenemos el diagrama. En este diagrama, pues vemos que los métodos que tienen las clases punto, fracción y complejo son todas genéricas, es decir, por eso se ubican aquí en la clase padre. Pero pues cada clase seguramente va a tener métodos que son propios del concepto matemático. O sea, métodos que nada más se aplican a punto o nada más se aplican a fracción o a complejo. Bien, entonces vamos a agregarle ahí algunos métodos que sean específicamente. La idea de la herencia, bueno, es generalizar. Está generalizando ahí el método desplegar, el método mostrar y desde luego el método toString. Pero no es solo ese propósito, sino que también las clases hijas desarrollen algo, una habilidad aparte, diferente, que la agreguen, por eso extiende el comportamiento de lo que hace la clase padre. Entonces, todos los números compuestos son capaces de desplegar y mostrar, pero en particular un punto, pues tiene que saber hacer otras cosas, aparte de eso. Bueno, entonces vamos a modificar, bueno, a ese diagrama, lo vamos a tomar de aquí. Y por ahí yo le agregué algunos métodos que son propios solo de esas clases. Por ejemplo, bueno, no sé si ubican, ahí identifican cuáles son esos métodos que agregué. En la clase punto, ¿cuál método agregué? La distancia. La distancia, pues es un método propio de los puntos, no tiene nada que ver con una fracción o con un número complejo. Bueno, y así en fracción agregué un método que se llama recíproco. Son conceptos de en este caso de los elementos matemáticos que son, digamos, utilizados en ese concepto nada más. Una fracción recíproca, ahorita vamos a ver qué es, pues es una que tiene invertido el numerador y el denominador. Escogí métodos pues que no batallamos mucho en codificar, porque no es tanto ahorita la intención de meter métodos con muchos procesos, sino entender cómo se manipulan los métodos a través de los objetos según la referencia en donde estén. Y en el complejo agregué un método que se llama inverso aditivo. Ahorita vemos qué es ese inverso aditivo en el complejo. Bueno, entonces, por aquí tengo una idea de lo que significa cada uno de esos métodos. Por ejemplo, en la clase punto. La clase punto define un método de distancia. Sabemos que la distancia entre dos puntos implica dos puntos, por lo tanto, uno de ellos va a estar como parámetro, y aquí lo indica la firma del método, ¿no? La distancia se calcula entre dis y el punto que llega aquí como parámetro. Ya lo hicimos en un ejercicio anterior. Luego, la recíproca, bueno, ¿qué quiere decir la recíproca? Es una fracción que tiene invertidos el numerador y el denominador. Si esta es la fracción original, digamos dis, la fracción recíproca va a ser al revés. En lugar de 4/3 sería 3/4. Una característica es que al multiplicar una fracción por su recíproca, el resultado siempre es 1. Aquí multiplicamos, son 4 por 3 y 3 por 4, pues me va a dar 1. Y el inverso aditivo de un número complejo es aquel número que tiene invertidos los signos de la parte real y de la parte imaginaria. Y como lo dice aquí, si yo tengo un número complejo a más bi, pues su inverso aditivo es menos a menos bi. Si aquí tuviera un signo negativo, pues aquí sería positivo. O sea, invierte los signos tanto de la parte real como de la parte imaginaria y la suma de los dos me daría 0. Fíjense como en este caso de la distancia, el tipo de dato que me regresa es un valor doble, porque la distancia pues, es un escalar, no es un objeto. En cambio, tanto el recíproco como el inverso aditivo sí me regresan un objeto. En este caso, el recíproco me regresa la fracción recíproca de dis. Y aquí
el método inverso aditivo me regresa el número complejo que es inverso aditivo de dis, que es un número complejo. Bueno, vamos a implementar estos métodos aquí en nuestra jerarquía de clases. Vamos a recuperar el ejercicio. Bueno, vamos a abrir la clase y la clase punto. Le vamos a agregar precisamente ese método que es la distancia, que ese sí, ¿por qué esos métodos no es conveniente ponerlos en la clase padre? ¿Por qué no aparece el método distancia y el inverso aditivo y el recíproco? ¿Por qué no aparecen en la clase número compuesto? No tendría sentido, porque si yo pongo, por ejemplo, aquí el método distancia y si aparte lo pongo abstracto, obligaría a la fracción y al complejo a codificar un método que no tiene sentido para ese concepto. Estos métodos son propios de las clases, no se pueden generalizar. Los métodos que pongamos en las clases padres son métodos que se aplican a todas sus hijas, a sus clases hijas. Bueno, vamos a calcular la distancia entre dos puntos que sabemos que es la resta de x2 menos x1. X1 y Y1 vendrían a ser el objeto dis, el punto dis, y X2 y Y2 es el punto que va a llegar como parámetro. Ok, entonces vamos a aplicar esa fórmula, ¿no? Sería, aquí vamos a agregar ese método, me va a regresar un doble, se va a llamar distancia, y la distancia va a ser con respecto entre dis y p, que es otro punto P, ¿sí? Bueno, entonces, pues vamos a regresar, vamos a aplicar esta formulita que está por acá. Vamos a poner esto así. Esa es la fórmula que vamos a aplicar, ¿no? Entonces sería, acuérdense que x1 y y1 son las coordenadas de dis y x2 y y2 son las coordenadas de p. Ahora, nosotros no tenemos así físicamente un atributo que se llame x y que se llame y. Se llaman valor 1 y valor 2. Y los podemos obtener a través de getX y getY, que sí son métodos de punto. Entonces aquí le diríamos, vas a traer la raíz cuadrada de la diferencia de las x elevadas al cuadrado. Entonces aquí sería mat.pow, vamos a elevar al cuadrado, esa es la potencia. ¿Qué es lo que vamos a elevar al cuadrado? La resta de x2 menos x1. x2 proviene de p y x1 proviene de dis. Entonces aquí sería p.getx. Le podría poner p.valor 1 porque pues, valor 1 para el punto representa la x. Bueno, pero esto menos la x de dis, getx. Bueno, luego esto sería más el cuadrado de, es al cuadrado, ¿verdad? Esto sería el cuadrado. Y aquí sería p punto get y menos get y elevado al cuadrado. Y esa es la distancia. En este caso, este método me regresa un valor de tipo doble. Bueno, ahora vamos a codificar. Vamos a codificar ahora la fracción recíproca. Que es nada más invertir el numerador y el denominador. Entonces nos vamos a la clase fracción y le agregamos ese método. Ese método no lo hereda, por eso no aparece override. Si ustedes se fijan, aquí en el método mostrar, inclusive se escribe el override porque me lo agregó el mismo editor cuando se dio cuenta que mostrar venía de una clase abstracta y ese era método abstracto, me obligó a codificar y solito puso el override. El toString sabemos que lo hereda desde object, pero también aparece el override. Aunque yo no lo escriba, aparece el override.
En cambio, en la distancia, pues no aparece el override porque, pues ese es un método exclusivo de punto, no lo está heredando. Lo mismo va a suceder con la recíproca. Recíproca sí me va a regresar una fracción. Entonces pondríamos aquí public fracción, me va a regresar una fracción y se va a llamar recíproca. Va a regresar un nuevo objeto. ¿Sí? Entonces sería return una nueva fracción y pues vamos a usar el constructor parametrizado que me pide numerador y denominador. Más que nosotros lo vamos a poner invertido, ¿verdad? Aquí sería, en el numerador vamos a poner el denominador de this. Entonces sería get denominador, o podría ser valor 2, coma, y en el denominador del nuevo objeto vamos a poner el numerador de this. Get numerador. Lo estamos poniendo invertido. Vamos a ponerlo por aquí. Y bueno, aquí va a regresar una nueva fracción. Y algo similar va a ocurrir con el inverso aditivo. El inverso aditivo dice que le cambie los signos a la parte real y a la parte imaginaria. Entonces voy ahora a la clase complejo. Y ya le agregamos ese método. Me va a regresar un nuevo número complejo. Pero el método se va a llamar inverso aditivo. El estándar de Java para los métodos es que empiezan con minúscula. Son con minúsculas todas. Nada más cada palabra nueva con mayúscula. Entonces, aquí vamos a regresar un nuevo complejo. Y vamos a tomar este constructor. La parte real se la vamos a pedir a this y la vamos a multiplicar por -1 y la imaginaria también. Entonces, vamos a decirle aquí get real por -1 y a this le pedimos el get imaginario y también lo multiplicamos por -1. Y ahí estamos creando un nuevo objeto y lo estamos regresando, ¿sí? Muy bien, ahora, sobre los objetos que ya tenemos creados, vamos a mostrar o vamos a mandar llamar esos métodos. Aquí lo tenemos en la aplicación. Miren, ya tenemos creados de cada clase 3 objetos. Perdón, 2 objetos. Uno de ellos, el primero, es en una referencia de su propia clase. Por lo tanto, va a tener acceso a todos sus métodos. En cambio, el segundo lo estamos poniendo en una referencia de número compuesto. Es válido porque es su clase padre. La restricción es que aquí no va a poder ver los métodos, todos los métodos, solo los que estén presentes en número compuesto. Bueno, eso pasa con cada uno de las tres clases, ¿verdad? Un objeto creado en su propia clase y un objeto creado en su clase padre. Bueno, voy a poner aquí otra rayita. Nada más para separar lo que ya tenemos con lo que estamos haciendo. Ahí está. Bueno, entonces, la intención sería que nosotros le pidiéramos ejecutar esos métodos que acabamos de agregar. A ver, vamos a decirle system out. Le voy a pedir al objeto A, pero así, distancia entre A y B igual. Y le voy a pedir al objeto A que calcule la distancia. ¿Por qué el objeto A sí tiene acceso al método distancia? Aquí está el método distancia, ¿no? A ver, vamos a analizarlo por aquí antes. El objeto A en realidad no es un objeto, es una referencia que está apuntando a un objeto. Y ese objeto lo podemos conocer con otras referencias, pero ahorita lo conocemos como A. Entonces le diríamos A punto
A punto. Y tenemos aquí el método distancia. ¿Por qué lo puede acceder? Cualquier punto va a tener el método, pero no cualquier punto lo va a poder acceder. Todo depende en qué referencia se encuentre. El punto A, como está en una referencia de punto, tiene acceso a todos sus métodos. En cambio, el punto B, B es un punto o apunta a un punto, pero B no tiene acceso al método distancia. ¿Por qué? Pues porque está en una referencia de número compuesto y el número compuesto no tiene visible, aunque lo tenga, pero no lo puede ver. Ok, eso mismo va a ocurrir con los demás. F1, F1 sí tiene acceso al método recíproco, por aquí debe, recíproca. Aquí está el método recíproca que me regresa una fracción, la fracción recíproca de A, de F1. En cambio, en F2 no tenemos acceso a ese método, porque F2 está en una referencia de número compuesto. Luego, lo mismo va a suceder con los números complejos. C1 va a tener acceso al método inverso aditivo que acabamos de agregar, porque está en una referencia de complejo. En cambio, C2, aunque es un número complejo o apunta a un número complejo, no tiene acceso a ese método, por lo que ya hemos dicho. Bueno, entonces vamos a intentar aquí, le vamos a decir, muestra la distancia entre A y B. Entonces, yo sé que la referencia A sí tiene acceso al método distancia. Distancia me pide otro punto, le digo, pues el punto B. Pero me marca error. ¿Por qué me marca error? Dice, tipos incompatibles. Número compuesto no puede ser convertido a punto. O sea, un punto sí es un número compuesto, pero un número compuesto no necesariamente es un punto. No podemos, aquí estamos intentando poner en una referencia de punto, aquí me está pidiendo una referencia de punto y yo le estoy pasando una referencia de número compuesto que apunta a un punto. Pero esto no lo puedo hacer, entonces, ¿cómo le haría? Bueno, para que B, insisto, B apunta a un punto, pero está en una referencia de número compuesto, se comporta como un número compuesto, y un número compuesto no tiene acceso al método distancia. Bueno, vamos a hacer que este mismo objeto, el mismo B, ahora se comporte como un punto. Es el mismo objeto, no va a ser otro objeto, es el mismo. Nada más lo vamos a poner en una referencia de punto ahora. Le vamos a poner mismo B. Es igual y vamos a hacerle un cast. Así. Lo que estamos haciendo aquí es que la referencia B ahora, bueno, la referencia B sigue apuntando al mismo objeto, pero B es una referencia de número compuesto. Estamos diciéndole esta referencia que ahora se ubique como un punto y lo estamos guardando en otra referencia. B y mismo B apuntan al mismo objeto, al mismo punto. ¿Sí? Y entonces, ahora sí le puedo pasar acá, le puedo pasar el mismo B. No estoy cambiando de objeto, no es una copia del objeto, es el mismo objeto. ¿Sí? Ahora, vamos a decirle, ahora quiero la distancia entre B y A. Distancia entre B y A. No lo puedo hacer directamente así B punto, porque B es una referencia de número compuesto y no tiene acceso a distancia. Aunque sí lo tiene, pero no lo puede usar, no tiene acceso. Bueno, entonces aquí vamos a usar pues el mismo B. Mismo B, distancia. Obviamente nos tiene que dar el mismo resultado, ¿no? Porque pues es lo mismo de A a B que de B a A. ¿Sí? La distancia entre B y A lo tuve que hacer a través de la otra referencia, la que sí tiene acceso al método distancia. Bueno, ahora vamos a decirle que nos muestre
la recíproca, la fracción recíproca, tanto de F1 como de F2. Vamos a decirle, recíproca de F1 es igual. Le vamos a decir a F1 que nos muestre, aquí F1 sí tiene acceso a recíproca, porque F1 está en una referencia de fracción. Ya, ahora, normalmente así lo dejamos, pero recíproca me va a regresar una fracción. Y aquí va a mandar llamar el toString. Y si se acuerdan, el toString no me representa la fracción. El toString de fracción lo que hace es mostrar soy una fracción. Y yo no quiero eso. Yo quiero que me muestre la fracción. Y eso lo hace el método mostrar. Entonces, por eso aquí le vamos a decir punto mostrar. Si lo hubiéramos hecho en el método toString, pues no tendría que ponerle punto toString, porque solito lo mandaré llamar. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con F2. Recíproca de F2. Y aquí le cambiaríamos F2. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué me marca error? F2 está en una referencia de número. Si es una fracción, sí tiene el método recíproco, pero no lo puede ver, porque está en una referencia de número compuesto. Se está comportando como número compuesto, no como fracción. Entonces, no tiene acceso al método recíproco. ¿Cómo le hacemos para que tenga acceso? Pues lo pondríamos con un cast en una referencia de fracción. Aquí lo hicimos guardándolo en otra referencia, el mismo B, pero acá lo podemos, digo, no es así indispensable guardarlo en otra referencia, lo podemos hacer directamente. Le vamos a decir aquí, F2 es una fracción que está en una referencia de número compuesto, no tiene acceso a recíproca. Pero si hacemos esto, me sigue marcando error. ¿Por qué razón? Porque le seguimos pidiendo recíproca a la referencia F2 y F2 no tiene acceso a ese método. No, le tenemos que pedir el método recíproca al resultado del cast. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner un paréntesis aquí y un paréntesis acá. Ahora sí, le estamos pidiendo el recíproco, la función recíproca al resultado del cast y el cast ya me va a entregar una referencia de fracción. Entonces aquí ya lo estamos haciendo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el complejo. Aquí sería inverso aditivo de C1. ¿Sí? A ver, jóvenes, se oye plática y risa mucha. Le voy a pedir, C1 es un complejo que está en una referencia de complejo, tiene acceso a todo lo que contenga. ¿Sí? C1 punto inverso, ahí está inverso aditivo. Muy bien. Nada más que inverso aditivo, me va a regresar un número complejo. Y si lo dejo así, va a mandar llamar el toString. Y el toString de complejo me muestra un mensaje soy complejo. No quiero eso. Quiero que me muestre la parte real y la imaginaria. Y eso lo hace el método mostrar. Entonces, por eso aquí le vamos a decir punto mostrar. Y si intentamos copiarlo, eso para el complejo 2, de C2, pues nos va a marcar un error porque C2 sí es un número complejo o apunta a un número complejo, pero está en una referencia de número compuesto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para acceder? Pues le vamos a decir a C2 que nos regrese la referencia de complejo. Ahora, los CATs se pueden aplicar solamente en las clases que tienen relación entre ellas, ¿verdad? El CAT no funciona para cualquier clase.
Tiene que haber una relación entre ellas de herencia o de otro tipo de relaciones que puede haber. Bueno, aquí nos sigue marcando error porque le seguimos pidiendo el inverso aditivo a C2. Se lo tenemos que pedir al resultado del cast, que no estamos guardando en ninguna otra referencia. Entonces decimos, al resultado del cast, ahora sí, dime cuál es su número, su inverso aditivo. A ver, vamos a ejecutar esto. Ahí están, después de asteriscos, ahí están los resultados. Dice, la distancia entre A y B fueron 10. Ah, bueno, pues. Y entre B y A, pues también son 10, ¿no? Es la misma distancia. ¿Cuál es el recíproco de F1? Son 3 cuartos, igual que bueno, casi igual que el ejemplo. Pues su recíproca son 4 tercios. El recíproco de F2, que es menos 2 quintos, es 5 entre menos 2, 5 medios negativos. Y de los complejos, su inverso aditivo, el de 7 menos 6 es menos 7, 6. Y el de menos 9, 4 es 9 menos 4. Entonces ya me está dando los inversos. Fíjense, simplemente vamos a suponer, no sé, en los puntos. Bueno, en los puntos no, en las fracciones. Vamos a suponer que yo le quiero cambiar el numerador a F1. ¿Cómo le haría? Para cambiar el numerador a F1. Pues más lo hago de esta manera. Le digo, a ver, F1.set numerador. Y le pongo, para que se vea, aunque se vea exagerado, le voy a poner un 1000, ¿sí? Ahí, ¿por qué tuve acceso a set numerador? Vamos a checar nuestra clase fracción. Set numerador es un método que tenemos aquí. No, es un método propio de la clase de fracción. ¿Qué pasaría si yo quiero modificar el denominador de F2? A ver, lo voy a intentar hacer. Le voy a decir F2.set y no está set denominador. ¿Por qué? ¿Por qué no está set denominador para F2? Porque es una referencia de número compuesto, no de fracción. F2 es una fracción, pero se comporta como número compuesto. Y no, el número compuesto no tiene el método set. Entonces yo tendría que ser algo como esto. F2, para no guardarle una otra referencia, le diría, a ver, a F2 aplícale el cast de fracción. Y al resultado de ese cast, al resultado, para no guardarlo en otra referencia. Entonces ahí sí tenemos el método, los métodos set, porque ya estamos accediendo al objeto en una referencia de su clase. Entonces, aquí le pongo 500. Y obviamente acá los resultados van a cambiar, ¿no? Aquí ya F1 fue, el recíproco fue 4 entre 1000. 1000 fue numerador, aquí está como denominador. Y el 500 que fue como denominador en F2, aquí aparece como numerador. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la intención de haber agregado esos métodos es pues reforzar la idea del comportamiento de los objetos según la referencia en donde estén asignados. Las referencias a las que pueden estar asignados tiene que ser una clase padre, ya sea directa o indirecta. Pero el comportamiento pues va a estar de acuerdo a la referencia en donde esté. Sin embargo, ya vimos que métodos como el mostrar, el toString, el desplegar, aunque esté en una referencia de su clase padre, el método se ejecuta como está en su clase original. ¿Sí? Que todavía no hemos dicho por qué. Bueno, creo que con esto sí terminamos el ejercicio. Ahora vamos a ver otro concepto. Otro concepto que también está ahí enmarcado en la herencia del polimorfismo. A ver, entonces, ese concepto es el de interfaz. ¿Sí? La interfase, pues oímos ese término en muchos contextos, sobre todo en contextos de programación, de sistemas, no solo de programación, en general de sistemas. ¿Qué viene siendo una interfase? O denme ejemplos de una interfase.
¿No? ¿Algo que se les ocurra que sea una interfase? Como que, o sea, ¿qué idea es? O explíquenme, díganme una idea, ¿qué es una interfase? ¿La parte qué? ¿Técnica? Ah, estética. O sea, bueno, sí, en algunos casos sí. En general bueno, por eso se llama interfase, es como una intercara, ¿no? Algo así. Es como lo que da la cara de una aplicación, de un proceso, y no solo se aplica en programación. Todos los objetos que vemos aquí tienen una interfase. La computadora, o sea, todo, el apagador, el cañón, todo tiene una interfase porque es lo que es la cara que da hacia el usuario para interactuar con el usuario. Entonces, nosotros tenemos ejemplos de interfaces ya en programación, pues simplemente las interfaces gráficas, que son las aplicaciones visuales. Pues estamos bien acostumbrados a usar las aplicaciones visuales. ¿Se imaginan que nosotros tuviéramos que usar las aplicaciones a nivel sistema operativo, a nivel consola, como era hace algunos años? Por eso mucha gente no le interesaba la computadora hace muchos años, porque todas las aplicaciones, la interfaz era la consola. Y ya, tenías que aprenderte un montón de comandos para poder interactuar con la computadora. Aparecen las interfaces gráficas y se simplificó todo. Y entonces la interfaz es algo que es un intermediario entre lo complejo de una aplicación y la interacción con el usuario. Bueno, pero en este caso la idea sigue siendo la misma, pero ahora la interfaz va a ser la interacción entre códigos, entre el código de de una clase con otra clase. Cómo una clase va a interactuar con otra a través de una interfase. Esa la idea es la misma, nomás que ahora es interfase entre código. Bueno, voy basarme en un documento que luego ahí les voy a compartir para ver el concepto de interfase como lo vamos a usar aquí en programación orientada a objetos. Dice que una interfaz es una colección de métodos abstractos. Ya vimos el concepto de método abstracto. Un método abstracto, recordemos, lo acabamos de repasar ayer, es un método que solo puede estar en una clase abstracta, no tiene código, o sea, tiene la pura firma, no tiene código, y obliga a sus clases hijas no abstractas a codificar ese método. Bueno, una interfaz es una colección de puros métodos abstractos, porque en una clase abstracta no es obligatorio que su método sea abstracto. Lo vemos aquí en este diagrama. O sea, el método mostrar si es abstracto y obliga a estas clases hijas a que se codifiquen. En cambio, el método desplegar no es abstracto. Bueno, pero ¿qué tal si tuviéramos puros métodos abstractos? Todos los métodos, las clases hijas tendrían obligación de codificarlos. Bueno, entonces, dice ahí que los métodos de una interfase son automáticamente polimórficos. No hemos visto el concepto de polimorfismo. Eso luego lo comentamos. Dice que en cierta forma una interfase puede verse como una clase abstracta que solo tiene métodos abstractos. Entonces, si nosotros podemos decir, si una clase abstracta solo tiene métodos abstractos, quiere decir que las clases hijas están obligadas a codificar todos los métodos, ¿no? Pero sí hay cierta diferencia que algunas las vamos a ir descubriendo en los ejercicios y otras, pues ustedes ahí las consultan, ¿no? Para que tengan más información de la diferencia entre una clase abstracta y una interfase. Y sobre todo, en qué casos conviene usar una y conviene usar otra. Porque sí es muy parecido una clase abstracta que solo tenga métodos abstractos y una interfase. La interfase solo va a tener métodos abstractos. Bueno, de una interfase, igual que una clase abstracta, no se pueden crear objetos. Ahora, una interfase, o más bien, una clase que sea clase padre, ¿cómo le decimos que una clase hija herede lo que tiene la clase padre? ¿Qué palabra usamos en Java? Extend, ¿verdad?
Extends, si hacemos una traducción, es como que la clase hija va a extender el comportamiento o lo que sabe hacer la clase padre. Normalmente en la herencia, cuando una clase hija hereda de una clase padre, absorbe todo lo de la clase padre y le agrega alguna funcionalidad. Se va perfeccionando, bueno, no perfeccionando, se va se va haciendo más, como más especial, se va especializando, ¿sí? Una clase hija va especializando lo que sabe ser la clase padre. Bueno, en cambio, una interfaz no se dice que extiende el comportamiento. Una interfaz es más impositiva. Una interfaz se implementa, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una interfaz, una clase no va a extender el comportamiento de la interfaz, no. Una clase va a implementar el comportamiento de la interfaz. La interfaz la podemos ver como un reglamento. Hagan de cuenta que si ustedes quisieran ser socios de un club, el club seguramente les va a imponer algún reglamento, algunos requisitos que tengan que cumplir. Si ustedes no cumplen esos requisitos, no pueden ser socios del club. Y ese reglamento que les están mostrando es una interfaz. Y ustedes están obligados a seguir los lineamientos o lo que dice ese reglamento. Entonces la interfaz es como que impone algo a la clase que la implementa. La interfaz dice, si tú quieres implementar, una clase, si tú quieres implementar, estás obligada a codificar todos los métodos que tiene la interfaz. Claro, a tu manera. Bueno, dice entonces que una interfaz se implementa porque al tener solo métodos abstractos, la interfaz define como un comportamiento que debe tener la clase hija. Bueno, que en este caso no se le dice tanto clase hija, aunque podría parecer como una clase hija. Dice que define una conducta, pero no la desarrolla. La interfaz nada más dice, tú tienes que saber esto, pero no le dice cómo. Quien tiene que codificar el proceso, pues es la clase que implementa la interfaz. Como son métodos abstractos, la interfaz no tiene código, más que los puros nombres de los métodos. Bueno, una interfaz también permite que objetos de diferentes clases interactúen. La herencia es algo más como que está más relacionado con la clase, porque es como en la vida real. Acuérdense que la programación orientada a objetos toma las ideas del mundo real. En el mundo real, las personas y otros seres vivos, pero las personas tenemos cuestiones hereditarias de nuestros padres, pero ya en un contexto real interactuamos con muchos objetos que no tenemos una relación de herencia. ¿Y cómo interactuamos con esos otros contextos? Pues a través de comportamientos que debemos tener. Yo me comporto aquí como un maestro, en mi casa como un padre, a lo mejor. Allá con los amigos me comporto como un amigo. Yo tengo diferentes comportamientos aunque sea el mismo objeto. Y algunas cosas pues las tengo por herencia, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, ahorita decidiera, a ver, yo me quiero unir a un club de ajedrez, ¿sí? Pues yo no sé, bueno, de lo ajedrez sé lo básico, lo súper básico tal vez. Pero si yo quiero ir a ese club de ajedrez, pues me tengo que respetar las reglas que me impongan en ese club, ¿sí? Aunque acá en mi casa siga siendo papá o en la escuela siga siendo maestro. Cada una de los comportamientos que yo tengo, podríamos verlo como una interfaz que yo tuve que implementar para poder ser parte o para poder interactuar en ese contexto. Bueno, dice que en Java tiene, bueno, hay dos tipos de herencia, ya lo mencionamos, herencia simple y herencia múltiple. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia? Entre la simple y la múltiple. Es pregunta de examen, ¿eh? No de este examen que es el viernes, no. Pero para el siguiente sí. ¿Cuál es la diferencia? Herencia simple y herencia múltiple. La múltiple puede tener más de un padre y la simple solo tiene un padre, ¿sí? O una madre, como ustedes lo quieran ver. Bueno, en cambio, las interfaces no están limitadas a una sola. Las interfaces sí pueden implementar varias a la vez. Una clase puede heredar solo de una clase.
pero puede implementar diferentes interfaces. Todo depende de dónde vaya a interactuar ese objeto. La idea de las interfaces es que puede interactuar en diferentes escenarios, ¿sí? Bueno, es lo que dice aquí. Una interfaz no tiene constructores. La interfaz es parecido hasta en sintaxis a una clase, pero inclusive se utiliza otra palabra. Se utiliza otra palabra para definir la interfaz. No es la palabra class. No va a tener constructores. Sí puede tener atributos, pero los atributos automáticamente son públicos, estáticos y constantes. O sea, está medio restringido por ese lado porque la idea no es tener una clase, sino tener como un contrato con varios métodos que una clase que le implemente esté obligado a codificarlos. Por eso, pues no tiene constructores y los atributos están, pues hasta cierto punto limitados. Tienen que ser públicos, estáticos y constantes. Y eso, aunque no lo definamos. Fíjense, los métodos de la interfaz automáticamente son abstractos y públicos. Cuando escribimos el código de la interfaz, aunque no le pongamos public abstract, los métodos son públicos y abstractos. Igualmente, los atributos, aunque no le pongamos que son públicos, estáticos y constantes, aunque no se los escribamos, de todos modos lo son. Es lo que dice aquí. Bueno, vamos a ver cómo se representa en un diagrama UML una interfaz. B es una clase, A es una interfaz. Vean cómo a veces la interfaz en el diagrama UML simplemente se representa con el nombre de la interfaz en cursiva. Ya con eso decimos que es una interfaz. Pero también podemos poner la palabra interfaz. Yo prefiero esta notación porque es más clara. Yo estoy diciendo que A no es una clase, A es una interfaz. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que B está implementando la interfaz, no la está heredando, está implementando la interfaz. Eso significa que la clase B tiene que codificar por fuerza los métodos 1 y 2. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se dibuja, se representa la relación entre la clase que implementa y la interfaz? Bueno, es muy parecido a la herencia, con la diferencia de que la línea no es continua, la línea es punteada. Aquí estamos diciendo que B implementa la interfaz A. ¿Sí? Bueno, entonces, y cuando creamos un objeto B, lo podemos poner en una referencia de B, con lo cual tendríamos acceso a 1, 2 y 3, pero si un objeto de la clase B, también lo podemos poner en una referencia de la interfaz. Si ponemos un objeto B en una referencia de A, se puede, pero solo va a tener acceso a los métodos de la interfaz. Ya al método no tendrá acceso como lo hemos visto en la herencia. Bien, luego aquí tenemos otro caso donde hay dos clases que implementan la misma interfaz. Tal vez las clases B y C no tengan nada que ver entre ellas. No son hermanas como punto, fracción y complejo del ejercicio anterior. Ahí podremos decir que son clases hermanas porque todas dependen de la misma clase. Aquí no. Tal vez la clase B y la clase C pues no tengan relación entre ellas, pero implementan la interfaz. Entonces quiere decir que la clase C también debe codificar sus métodos 1 y 2, aunque lo haga muy diferente a la clase B. Bueno, entonces ahí tenemos. Y también tenemos el caso en donde una clase puede implementar más de una interfaz. Aquí la clase B está implementando la interfaz A y la interfaz D. Por lo tanto, está obligada a codificar los métodos 1, 2 y dibujar. Luego, una clase puede implementar y heredar al mismo tiempo. La clase B hereda de la clase E. E es una clase que por lo que dice ahí no es abstracta. El método calcular no es abstracto. Podría serlo, siempre y cuando E fuera abstracto. Entonces, la clase B podría modificar el código del método calcular. Podría, es opcional, si lo necesita. En cambio, como está implementando las interfaces A y D, está obligado a codificar los métodos 1, 2 y dibujar. Bueno,
Aquí viene una analogía como les platicaba hace ratito. En esta analogía tenemos una clase persona que hereda de una clase progenitor, tal vez algunos hábitos. Esto obviamente en programación es totalmente aplicable o posible. En la vida real ojalá y fuera posible que una persona cuando se dedica a ser alumno, pues nada más estudia, aprueba materias. Un objeto persona, en una referencia de persona, sabría hacer todo esto. Hábitos, estudiar, aprobar, cumplir horario, pero en realidad casi nunca funciona así, sino que este objeto, cuando viene a la escuela, se pone en una interfaz de alumno y nada más se dedica a estudiar y aprobar materias. Bueno, en sentido ideal, ¿no? Si ese mismo objeto se pone una referencia de trabajador, nada más se va a dedicar a cumplir horarios y a dar resultados. Y si ese mismo objeto se pone una referencia de amigo, nada más se va a olvidar de estudiar y de todo, nada más va a saber hacer, escuchar y apoyar. ¿Sí? Entonces, el mismo objeto se comporta de diferentes maneras dependiendo del contexto en el que esté asignado. Este objeto persona se puede asignar a una interfaz alumno, a una interfaz, porque las está implementando, ¿sí? Bueno, y finalmente, ¿cómo se codifica una interfaz? Pues nada más se pone la palabra interfaz en lugar de clase, ¿sí? Y la clase que implementa, no que hereda, no extiende, implementa la interfaz, se pone de esta manera. La clase B implementa la interfaz A, lo cual quiere decir que me va a obligar a codificar el método 1 y el método 2. ¿Sí? Y luego acá tenemos otro ejemplo. Ahí sí se ve completo, ¿no? Bueno, ahí más o menos se ve completo. La clase B hereda de la clase E, o sea, aquí extiende de la clase E. E es una clase, no es una interfaz. E implementa las interfaces A y D. Aquí se ve claramente que la clase B, pues, va a heredar algo de la clase E y va a implementar los métodos que están en las interfaces A y D. O sea, a final de cuentas, la clase B tiene que implementar el método 1, el método 2 por fuerza y el método dibujar. Y el método calcular puede o no codificarlo, porque pues no es abstracto. Entonces nomás lo hereda, lo puede usar como viene o lo puede codificar. ¿Sí? Bueno, les digo que ahí les voy a pasar luego a compartir ese documento para que lo lean con más calma. Y ya mañana pues hacemos un ejercicio. Ahorita vimos prácticamente el puro concepto.